Hay dos cosas que vemos con bastante facilidad en estos tiempos, hablando en el mundo cristiano. Uno es, vemos líderes que caen fácilmente en pecado, ministros del Señor, miembros de iglesia, que se les encuentra en un pecado en particular. La otra cosa que vemos es que hay una falsa doctrina en diversas iglesias, o sea, hay un engaño total. ¿A qué se debe todo esto? Una de las causas que lleva a estas actitudes que uno ve es por la infancia espiritual. En otras palabras, nunca han desarrollado una madurez espiritual. Por esa razón es que nosotros compartimos este tema acerca de la fe débil y conocimiento pobre. ¿Por qué fe débil y conocimiento pobre? Por la sencilla razón que las personas están siendo esclavos del pecado y dos, están siendo engañadas fácilmente. ¿Por la causa de qué? ¿Cuál es la razón o la causa? Por la infancia espiritual. Sencillamente es por la infancia espiritual. En otras palabras, no hay madurez. Nunca desarrollaron estas personas una madurez espiritual. No se preocuparon por madurar espiritualmente. La otra razón es por la mala alimentación en su vida cristiana. Hagamos un ejemplo. Si uno como persona, hablando del cuerpo humano, no se alimenta como debería ser, tiende a debilitarse y no tomar fuerzas en sus músculos. El alimento produce que pueda desarrollar fuerzas en el músculo, se pueden fortalecer los músculos del cuerpo y resistir algunas cosas que uno se desarrolla en la vida. Del mismo modo, la mala alimentación en la vida espiritual produce una caída espiritual, no se nutre concerniente a la fe, no se está nutriendo con la palabra del Señor. Ahora, la otra razón es que no están teniendo comunión con el Señor. No hay comunión con el Señor. Entonces, esto causa que una persona cae en pecado o es engañado fácilmente. Por una infancia espiritual no hay una madurez. Por una mala alimentación, no se está alimentando bien de la palabra de Dios, recibe cualquier doctrina, no una doctrina sólida, no se está dejando desarrollar, madurar por la palabra de Dios, y otro es que no tienen comunión con Dios, no logran tener una comunión con Dios. Y cuando estoy hablando de una comunión con Dios, estoy diciendo, no hay oración en sus vidas. Piden que otros oren por esa persona, pero ellos no oran, no desarrollan comunión con el Señor. Por esa razón, lo llamamos a este devocional una fe débil y conocimiento pobre. Una fe débil y conocimiento pobre. ¿Cuál es el resultado cuando una vida tiene una fe débil y conocimiento pobre? Uno de los resultados es que son vencidos fácilmente por las tentaciones. Como tiene una fe débil y un conocimiento pobre, son vencidos fácilmente por las tentaciones. La Biblia habla que nosotros seremos tentados. Jesús también fue tentado. Pero el hecho de que somos tentados no significa que tenemos que caer en la tentación, no. Miremos lo que dice carta a los Efesios capítulo 6, versículo 10. Dice, por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nos damos cuenta ahí en la palabra de Dios que el apóstol Pablo, escribiendo la carta a los Efesios, le está enseñando en el capítulo 6, porque este es el contexto del capítulo 6, que habla de la lucha espiritual del creyente. Toda persona que viene a Cristo y entrega su vida a Cristo, desde ahí empieza su lucha espiritual. Por eso es necesario que nosotros debemos fortalecernos en el Señor. Les decía, uno de los resultados de una persona que tiene una fe débil
y un conocimiento pobre es que son vencidos fácilmente por la tentación. El otro resultado es que son esclavos del pecado, no pueden salir del pecado. Fácilmente son esclavizados por el pecado, no pueden salir. Tienen el deseo de salir, pero no pueden. Y el otro es porque no pueden seguir a Dios con fidelidad. Les cuesta seguir a Dios con fidelidad. A veces tienen que ser empujados, forzados para que sirvan al Señor, aunque eso no es la voluntad del Señor. Lo que Dios quiere es que le sirvamos a Él con voluntad propia, con fidelidad. Estas personas, sencillamente, uno de los resultados que vemos es que no pueden seguir a Dios. Les cuesta, porque hay maldad en su corazón, porque no pueden seguir al Señor. El otro resultado de una persona que tiene fe débil y conocimiento pobre es que se desalientan fácilmente. Fácilmente son desalentados por la diversidad de pruebas, por la diversidad de cosas que está pasando, circunstancias muy difíciles que está pasando. Fácilmente se desalientan. Se desalientan fácilmente estas personas. Y al final hay casos también que hay personas que son destruidas por el pecado. Terminan rendidos al pecado, se destruyen espiritualmente y ya no siguen al Señor. ¿Por qué fe débil y conocimiento pobre? Fe débil es porque no pueden aprender a confiar en Dios. La Biblia está lleno de promesas y esta promesa es para poder creerle a Dios. Fe débil es cuando digo que tengo fe, pero no creo en las promesas del Señor. No creo en lo que Dios puede hacer conmigo en mis momentos de dolor. Fe débil es porque no pueden confiar en Dios. Y conocimiento pobre es que no se preocupan por alimentarse con la palabra de Dios. O bien no se alimentan, o bien se alimentan mal. O bien no se alimentan de nada, no se preocupan por querer alimentarse con la palabra del Señor, cuando la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Pero tienen un conocimiento pobre porque bien no se alimentan o bien son mal alimentados, reciben cualquier doctrina, reciben cualquier palabra. Y entonces, como no son bien alimentados, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las crisis, no soportan y fácilmente ya no siguen al Señor. El pasaje que les hice leer de Efesios capítulo 4 o versículo 10 habla que debemos fortalecernos, buscar nuestra dependencia en Dios, buscar nuestra dependencia en Él. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Necesitamos fortalecernos. ¿Y cómo nos fortalecemos en el Señor? Aprendiendo a confiar en Él. Así te vas a fortalecer en el Señor. Aprenda a confiar en Él. Crea en las promesas que Dios dice en su palabra. Y 2, ¿cuándo aprenderemos a confiar más en Dios? Simplemente cuando nos preocupamos, alimentar nuestro conocimiento de la palabra de Dios y caminar bajo lo que dice la palabra de Dios. Ahí el Espíritu Santo guía, ahí el Espíritu Santo mora. El Espíritu Santo se mueve cuando empezamos a creerle a Dios. El Espíritu Santo se mueve cuando empezamos a preocuparnos por nuestro conocimiento en la palabra de Dios. Te animo, amable hermano, hermana en Cristo Jesús, o los que me ven a través de este medio. Cuidado con tener una fe débil y un conocimiento pobre, porque eso te va a llevar a ser esclavo del pecado, a desalentarte fácilmente y a destruirte espiritualmente. Eso no es la voluntad de Dios. Te animo a que te esfuerces, te agarres de Dios y sigas peleando la buena batalla que tenemos. Todavía Cristo no viene.
y Él sabe cuándo Él va a venir. Pero lo que nos queda a usted y a mí es poder esforzarnos, luchar la buena batalla de la fe todos los días, con el fin de agradar a nuestro Padre Celestial y tener un conocimiento firme en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para tener una fe fuerte y un conocimiento firme para la gloria de nuestro Padre Celestial. Te animo. Te animo a qué? A que tengas una vida en victoria, pero no por ti mismo, sino por Cristo Jesús. Porque Él dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Esto ha sido el devocional, una reflexión bíblica en el día de hoy. Si usted nos quiere seguir con esta, con varias palabras del Señor, te pedimos a que te suscribas en nuestra página aquí en YouTube, o también puedes compartir con otros el mensaje de la palabra de Dios. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes.